Según el INEC, en Ecuador la tasa de natalidad es inferior a la que se requiere para que la población crezca. ¿Qué consecuencias tiene este envejecimiento de la población en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Roberto Castillo, director del INEC. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto estar acá y un saludo a las personas que nos están escuchando. Gracias. El país, según lo que estaba leyendo, llegó a un promedio de 1.86 nacidos vivos por cada mujer en 2022. Y usted mencionaba que esta tasa es menor a la que se necesita para que los hijos reemplacen a sus padres y que la población se mantenga estable, ¿no? Y los datos son interesantes, cómo ha ido bajando desde 1970, ¿no? La cantidad de hijos que tienen las mujeres ecuatorianas. ¿Por qué la tasa de natalidad en el país se podría volver preocupantemente baja? Bueno, Gisela, lo que hemos presentado y en estos días en un conversatorio con algunos colegas suyos es justamente un hallazgo que lo hacemos después de reconstruir la historia del país desde 1950 en un ejercicio de más de un año de trabajo del equipo de demógrafos del INEC, que como resultado se encuentra un hallazgo muy interesante y que seguramente las personas que nos están escuchando van a estar muy familiarizadas con esta historia. Lo que hemos encontrado puntualmente es que la tasa de fecundidad, que es el número de niños o de hijos que tiene una mujer en su edad fértil, cambió fuerte en estos últimos 12 años. Y la implicación principalmente es que han nacido menos niños de los que estimamos en el año 2010. En el 2010 el INEC aproximadamente dijo que iban a nacer entre 340 y 330 mil personas cada año. Pero la evidencia, observando la información del registro civil, por ejemplo, hoy tenemos apenas 250 mil. Al 2022 apenas nacieron 250 mil. Por lo tanto, hay una brecha. Y esta brecha, ahí viene la explicación. Hemos observado cambios importantísimos primero, una mayor incertidumbre económica que hace que hogares, obviamente, o las parejas decidan potencialmente ya no tener tantos hijos, número uno. Número dos, hay una revolución, hay una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, lo cual desde género, digamos, esta aspiración de tener una mejor, carrera profesional, también incide en el número de hijos que uno decide tener en su edad reproductiva. Y tercero, está relacionado también con estas relaciones de pareja. Todos estos elementos, digamos, configuran una nueva fotografía de lo que ha sucedido en estos últimos 12 años. Y ahí vienen las implicaciones, Gisela. En el año 2010, el INEC, cuando hizo las estimaciones de proyección de población al año 2020 o 2030, habíamos estimado que en el año 2030 sería el punto a partir del cual la población ecuatoriana empezaría a envejecer. Se nos acabaría la bonanza del bono demográfico, que para que las personas entiendan es que iban a nacer mucho más niños en comparación con el número de personas que iban a fallecer. Éramos una sociedad joven. Pero ahora con este estudio que ya estamos concluyendo, esto se adelantó 10 años. Es decir, ahora técnicamente el Ecuador está por debajo de este 2.1, que es la tasa de reemplazo, y con ello la población, si bien va a empezar a crecer, va a ser a un ritmo menor y vamos a empezar a envejecer. Y con ello hay todo un tema de políticas a futuro. Exacto, pero esta tendencia que se ha evidenciado en el Ecuador, ¿es la misma que se sigue en los demás países alrededor del mundo? Bueno, de hecho, los países europeos, por ejemplo, y países como Japón, ya lo venían experimentando desde la década de los 70s, pero en el caso de América Latina, ya en el año 2015 o en algunos casos en el 2010, ya Brasil, Uruguay, Chile, fueron países que se fueron sumando, a poblaciones cuya tasa de reemplazo es menor al 2. Ecuador ya se suma a esta nueva, realidad demográfica, y con ello obviamente tenemos un reto hacia adelante. Y no es un tema menor lo que estoy mencionando, porque lo que estamos diciendo es que con mucha anticipación de 5, tal vez 10 años,
va a cambiar fuertemente la estructura y la relación en el mercado laboral. Es decir, en apenas 10 años vamos a tener mucha menos población que participe del mercado laboral, y eso tiene una incidencia directa en la sostenibilidad, por ejemplo, de las prestaciones sociales, del IES. De la jubilación, por ejemplo. Si hoy ya tenía, exacto, si hoy ya tenemos un problema, en el cual se está reformulando, repensando cómo debería funcionar el sistema de seguridad social. Tenemos ya pocos aportantes porque hay más falta habrá más falta de nuevos afiliados al Seguro Social y cada vez habrá más jubilados. Ese sería el resultado. El resultado exacto, tenemos proporcionalmente menos población que va a aportar para poder sostener a un mayor número de personas que van a estar ya en una edad de jubilación. Y esto no es menor. Otro tema, Gisela, que también quisiera, sumar voces para poder empezar a debatir estos temas, es los temas de género. Viendo la experiencia en otros países a nivel mundial, se empezaron a diseñar ciertos incentivos para poder tener una conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. En algunos casos, por ejemplo, se han reformado las licencias de maternidad. Que ahora son para los hombres también, ¿no? De compartir las actividades de cuidado dentro del hogar, porque caso contrario las mujeres están decidiendo no tener tantos hijos, y en algunos otros casos, de hecho, la edad en la que tienes tu primer hijo ha cambiado fuertemente. Pero eso tiene mucha relación con algo que ya mencionaste, y es el caso de que es una tendencia como que mientras más educación tiene una población y más quiere adquirir recursos económicos, y hay menor natalidad, como que tiene una relación directa, ¿no? Totalmente, y no digo que el Ecuador técnicamente estamos diciendo que va a empezar a envejecer, no es malo. Siempre hay que ver estos temas o estos cambios como oportunidades, pero esas oportunidades hay que aprovecharlas. Con políticas públicas. Como anécdota, hace 10 años nosotros hablábamos de que íbamos a tener este bono demográfico, esa gran oportunidad era la gran oportunidad donde íbamos a tener mucha población joven que podría haber crecido, aumentado el PIB, mejorar las condiciones de vida de la población, pero esa oportunidad ya se nos acabó, es decir, se acortó, y ahora tenemos que estar pensando, cómo vemos el país a futuro. De ahí la invitación del INEC, justamente para sumar más voces, porque esto no es un tema menor. Pero también en el ámbito positivo, de que la población esté envejeciendo, creo que es lo que dicen algunos teóricos del cambio climático, que señalan que la sobrepoblación es uno de los grandes problemas para la sostenibilidad ambiental, ¿no? Por ejemplo, los cultivos agrícolas cada vez son más insuficientes para alimentar a la población mundial. Una reducción en ese ámbito de la tasa de natalidad, pues se entiende como algo positivo. Positivo. Así es, sí. O sea, por ejemplo, esa es una de los elementos que uno podría considerar positivos, pero si es que todos los países empezamos a tener este tipo de comportamientos, que es la tendencia, digámoslo así, también se nos presentan desafíos. O sea, por un lado, menos impacto climático, pero por otros lados hay preguntas no menores. ¿Quién va a cuidar a los ancianos? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? Por ejemplo, la planificación del sistema educativo de aquí a 10 años, ¿cuántas escuelas adicionales tendrán que hacerse? Hay que ir reconfigurando. Y para el tema de planificación, por ejemplo, de las profesiones a futuro, acabamos de tener una reunión con el ministro de Salud, me decía, en su momento era el discurso en los años 2000, era nuevos pediatras, porque es un tema, hay un mercado ahí, van a haber muchos niños en los próximos años, pero quizás ahora hay que empezar en profesionales de la salud, de personas de cuidado, porque vamos a tener para adultos mayores. En pocos años mayor proporción por ejemplo, de adultos mayores. ¿Qué porcentaje de la población es adulta mayor en este año y qué porcentaje será en el 2050? Mire, actualmente somos cerca del 8% de la población que tiene 64 años y más. La proyección como tal, no te voy a dar el dato porque justamente estamos trabajando en ya no solamente ver el pasado, que es lo que hemos hablado hoy día, qué es lo que ha pasado en los últimos 12 años, sino que estamos ahora trabajando con el equipo de demógrafos para proyectar a futuro. Pero para que ustedes tengan una relación, por ejemplo, sociedades que se consideran que tienen una estructura, etaria muy, ya vieja, por decirlo así,
Japón, por ejemplo, está bordeando el 25%. Es un tema ya no menor. Nosotros obviamente vamos en un camino, digamos, todavía nos faltan algunas décadas para llegar a esos niveles, pero una vez más, insisto, esta noticia que estamos comentando, Gisela, es, por un lado, pensar qué queremos a futuro. Hay que replanificar, repensar, porque el cambio demográfico y el cambio de comportamiento, sobre todo lo que hemos tenido de las mujeres, mayores niveles, acceso a niveles educativos, mayor participación laboral, mayor reconocimiento de las políticas de género, nos ha figurado un nuevo escenario. Pero lo que te quería decir en honor al tiempo es que el INEGI en el año 2010 proyectó que íbamos a crecer 3 millones de personas al año 2018, es decir, al 2020, perdón, íbamos a llegar a cerca de 18 millones de personas que iban a haber en el país. Pero esa hipótesis no se ha cumplido y ahora lo hemos verificado porque han nacido mucho menos niños de los que inicial habíamos estimado. Así que la próxima semana, cuando presentemos los resultados del censo, van a ver ustedes justamente estos impactos de la caída de la fecundidad en el conteo de población que tuvimos en el censo de Interesantes población. datos. Sin embargo, ¿qué fidelidad le podemos dar al censo cuando vemos que en redes sociales hay gente que denuncia que jamás le censaron? Bueno, eso está totalmente solventado. Ya hemos conversado, hemos asistido a universidades, a estadísticos, tenemos talleres para explicarles los temas de la omisión, cómo se resuelven. Hay técnicas estadísticas ahora que permiten subsanar estos temas, que todo censo de población, Gisela, tiene una proporción de población que no fue censada. Lo mismo sucedió en el 2010, en el 2001, en los 2000. La diferencia es que en esas décadas no habían redes sociales y no se viralizaban las noticias. Nosotros hemos cumplido la tarea y obviamente las cifras que vamos a entregar tienen un sustento técnico y van a tener una evaluación internacional de un comité experto. Pero eso es el campo del censo de población. Toda la información que te acabo de mencionar de la caída de la fecundidad se debe a información que hemos obtenido de las estadísticas de matrimonios, de divorcios, de nacidos, de defunciones, de las encuestas de demografía que hemos realizado en los últimos casi 15 años. Listo, interesante tema. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted. Roberto Castillo, director del INEC.